En coyuntura recibe hoy a Fernando Tuesta, reformas políticas, reformas de la Constitución. Vamos a trabajar este y otros conceptos con uno de los principales especialistas en estos temas en nuestro medio. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a entender la agenda. Bicameralismo, reelección de congresistas, paso, normas sobre movimientos regionales, acaso voto preferencial. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso? ¿Cómo nos aproximamos a la lista de temas que se estarán votando, acaso en estos días? Hace pocas semanas se ha dado impulso a discutir efectivamente temas de reforma en la Comisión de Constitución y también en el Congreso. Creo con mayor fuerza desde que está Marta Moyano en la presidencia de la Comisión de Constitución, aunque obviamente algo ya se estaba manejando. Bueno, lo primero que se ha aprobado es efectivamente el regreso a la bicameralidad, con algunos aditamentos que siempre son discutibles, como la reelección de los parlamentarios. Personalmente estoy de acuerdo. Es más, en la comisión de reforma que presidí, nosotros presentamos al gobierno 12 proyectos de ley, 4 de alcance constitucional, para reformar justamente la parte concerniente a la estructura del Estado. Y allí estaba la bicameralidad. El gobierno de Vizcarra dejó de lado esto y presentó los otros. Entonces, imaginarás que soy de las personas que considera que es mejor un diseño bicameral. Claro, la observación es cómo este Congreso, que tiene baja legitimidad, va a modificar la Constitución sobre un tema que se sabe, uno de los incentivos es la reelección de parte de ellos, ¿no? Como te repito, como primera entrada, estoy de acuerdo, y sin embargo son dos temas que son impopulares. Pero al lado de eso, efectivamente había que acompañarlo de otras reformas, y ahí es donde la cosa es más que preocupante. La eliminación hoy día, martes, de las PASO, es un retroceso enorme. De la misma manera, lo que está planteado, aun cuando yo creo que no necesariamente va a ser aprobado en el Pleno, es la eliminación de los movimientos regionales. Hasta allí están avanzando. Hay otras cosas más que probablemente no sabemos, porque no es muy claro nunca lo que tiene el Congreso. Ahora, es no claro porque muchas veces no quiere mostrarlo, pero otras veces porque efectivamente hay serias dificultades para ponerse de acuerdo. Pues estamos hablando de 13 bancadas. Entonces, llegar a un número necesario, por ejemplo, para la reforma de la Constitución, que es 87, es negociar. Por lo menos tienes que negociar y tener a tu favor unas 8 o 9 bancadas. Eso no es fácil. Y entonces, lo que estamos viendo también es los intercambios, ¿no? Que es claro también en general en la política, pero que en el caso de nuestro Parlamento, el tema es que ya no es un tema de partidos, sino es un tema de bancadas, porque muchas bancadas ya ni siquiera representan a partidos. Y dentro de las bancadas hay facciones o intereses meramente personales. Entonces, imaginarás tú que la negociación es muy complicada, ¿no? Pero digamos, hacia eso estamos yendo, que creo que no es bueno en general de cara al 2026 si no hay adelanto de elecciones. La malla misma, solo haciendo la enumeración, parece compleja. Hay algunas construcciones que, aunque vienen de los debates que se instalaron alrededor de la comisión que presidiste, tienen por tanto varios años en la agenda, tal vez no representan para la ciudadanía un asunto que afecte directamente sus intereses. Sí. Las PASO,
creo que de esa lista podrían ser las más importantes y las menos comprendidas. ¿Qué nos estamos jugando con una nueva suspensión de las primarias obligatorias para dejar la sigla y entrar en el contenido? Mira, yo creo que de las pocas reformas que se hicieron, esta es la que tenía mayor impacto, mayor viabilidad en términos de aspectos que son importantes. Nos quejamos mucho de nuestros representantes, pero estos nacen de una elección en los partidos. Bueno, las PASO significaba abrirlas a la ciudadanía, de tal manera comprometer a la ciudadanía para una selección de candidatos para que luego se compita en la elección ordinaria. Significa entonces que la ciudadanía pre-votaría, es decir, tendría incidencia en la conformación de las listas. Sin duda, porque las PASO lo que permitiera que cualquier ciudadano, todos en realidad, y de manera obligatoria como cualquier elección, iríamos a votar por los partidos que a su vez presentan candidatos, incorporar incluso el voto preferencial que está afuera, meterlo. Esto involucra a la ciudadanía. Finalmente, lo que se iría a competir en abril sería decisión de la ciudadanía. Esto no gusta indudablemente a los partidos, no gusta. Esto se aprobó en el 2019 y se suspendieron de cara a las elecciones del 2021 y el 2022. Las suspendieron estas normas y colocaron lo que ahora se está aprobando en la Comisión de Constitución, que es un modelo que no va a ser participativo, no va a ser competitivo, confuso y costoso y que no va a tener resultados de los que uno quisiera. Esto es en realidad de un impacto mayor que efectivamente, como bien señalas, es un poco complejo en el debate público, no es tan fácil entender. Yo creo que no es tan fácil que hasta los mismos congresistas escuchar en el debate es no haber entendido qué son las PASO. Intuyen que es algo que no les gusta, nada más. Y porque fue hecho en el periodo anterior. Y todo lo que salió en el periodo anterior quieren simplemente modificarlo, dejarlo de lado. Es una combinación de intereses personales y partidarios, ignorancia e intuición. Resistencia al cambio, ¿no? Resistencia enorme al cambio. Ahora, debo decirte que noto una paradoja en las primarias obligatorias. Te confieso que esa es una construcción en la que creo que la sigla ayuda poco, ¿no? Al final del día, las primarias obligatorias son un mecanismo que intensifica el uso del voto en los procedimientos de formación de corrientes políticas y nosotros seguimos en una sociedad de voto obligatorio. Entonces, ¿cómo convertir el hecho de votar y la multiplicación de la frecuencia del voto, que creo que es una de las ideas que parece estar en la práctica detrás de las primarias obligatorias, en una consigna ciudadana, en una construcción que convoque personas? ¿Cómo hacer que las personas querramos votar y reclamemos entonces las primarias obligatorias como expresión de ese derecho? Mira, te doy un solo dato. Las primarias fueron suspendidas para la selección de candidatos de cara a las elecciones generales del 2021, como las regionales para el 2022. Y estas se hicieron solo y exclusivamente para militantes. La participación fue de 4.9%. 4.9%. ¿De militantes? De militantes. Los partidos dicen, ahí están en los padrones, que tenían 1.600.000. De esos fueron a votar solo 4.9. Entonces, cuando tú escuchas a los congresistas decir por qué va a votar la gente en general, esto es prerrogativa de nuestros militantes, van 4.9. Y esto se debe, creo yo, a dos razones. La primera, un desincentivo. ¿Por qué? Porque, y esto también está en esta modificación, se permite que los partidos presenten en las internas listas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no en listas? Porque, al igual que en Argentina, que acusan además que esta es una copia argentina, no han entendido, no conocen. En Argentina se permite las listas. ¿Y qué pasa cuando hay posibilidad de listas? La cúpula
o algunos, o facciones, negocian y presentan lista única. Cerrada. Cerrada y única, no se presentan más, porque negocian entre ellos. Esta es la lista única. La gente, ¿para qué va a ir a votar si ya está decidido? Claro, pero ni siquiera tienes un preferencial dentro de la lista ni, que te ni permite pre- alterar no, el orden. así es, ni preferencial ni nada. Listas únicas y cerradas. Esto lo hicieron ya los partidos en el 2021. 92% eran listas cerradas y únicas. Entonces, si yo voy a salir un día domingo a votar, ¿para qué voy a votar si ya está decidido? Primera razón. Segunda razón, padrones inflados. O sea, yo no creo, por ejemplo, ya no digo partidos, el partido que más militantes dice tener era 280.000 en la vida, pues. ¿Cuántos fueron a votar de ese partido? 7%. Entonces, estamos delante de un país de poca actividad partidaria política, pero tampoco fue un lugar de una tradición de esa naturaleza. Y entonces, la pregunta es, claro, no tenemos grandes partidos, ellos no ejercen democracia interna, y entonces hay que involucrar a la ciudadanía, porque por otro lado la ciudadanía dice, miran, los partidos eligen lo que le da la gana, bueno, interviene, pues. También es responsabilizar al elector, que se comprometa. Si no es obligatoria, yo creo que iría muy poca gente a votar, porque la gente rechaza a los políticos, odia a los partidos, está distanciado de la política porque siente que la política es el espacio de la corrupción, ¿no? De la desesperanza. Pero lo que no se entiende es que mientras más se distancien de los asuntos públicos, el ciudadano va a ser justamente el perjudicado. Uno, porque no está en el momento de la toma de decisión. Dos, porque esos representantes en donde él no participa van a tener influencia en su vida, porque van a gobernar, van a legislar, y todo eso implica en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Claro, estos pasos es difícil que se conozcan o se desarrollen en términos de el momento de decisión y de votar o no votar, ¿no? Pero mira, Uruguay es un país pequeño, con una larga tradición democrática, partidos, y en Uruguay también hay las PASO. Lo hizo más tempranamente que Argentina. Ahí no es obligatorio. Y solo para presidente. Las tasas están cayendo y hay una preocupación en Uruguay, ¿no? Entonces, claro, eso sería entrar a la larga discusión sobre voto obligatorio y voto voluntario. Lo están planteando en la Comisión de Constitución, porque a final de cuentas ellos saben que sus militantes no van a votar, pues. Entonces este es un engañamuchachos. O es un... Te digo quizá de manera más severa, si esto se aprueba como está, yo preferiría que no existan legalmente la elección interna. Preséntenos sus candidaturas y se acabó, porque esto cuesta mucho al Estado. Tienes que armar un aparato nacional. Mira lo que están proponiendo ahora, que tú tienes 3 alternativas. El partido tiene la prerrogativa de escoger entre 3. Primera, abiertas totalmente a la ciudadanía. Segunda, solo a los militantes. Tercera, por delegados. ¿Tú te imaginas? Hoy día hay 25 partidos. Podríamos llegar al 2026 fácil con 35. Que 5 digan, yo quiero primarias abiertas. O sea, el hombre te tiene que levantar la estructura a nivel nacional, porque es abierta a todos los ciudadanos. Eso es costosísimo. La segunda, además, en paralelo, solo para militantes, tiene que organizarlas también, pero de manera más reducida. La tercera, para delegados en provincias y de otra manera. Con las PASO tú tenías tú ibas al local de votación, que siempre votas a lo que hay un cambio, tienes una sola cédula para presidente, para, ahora digamos, diputados, senadores, y marcar preferencial
una sola ánfora. En cambio, en esta tendrías 35 ánforas. Es una locura. Inmanejable. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho no se puede aplicar. No solamente lo están haciendo, sino que además van a exigir a los organismos electorales que lo hagan cuando es un sinsentido cuyo producto final en realidad no es participativo, no es competitivo y no son legitimados por la ciudadanía. Mira, te escucho y me queda la impresión que la trampa puede estar, o la veo, o se siente, siento que está, en colocar una institución como las primarias en el paquete de los procedimientos burocráticos de los partidos, de ellos, y no instalarla de este lado de la mesa, donde estamos los ciudadanos que queremos votar, porque como tú has dicho, si algo ha pasado en esos 23 años, es que el sistema no ha generado, no ha organizado, no se han organizado partidos políticos en forma como los que teóricamente habíamos podido esperar. Pero claro, si no hay partidos, entonces por lo menos tiene que haber electores. Y para que haya electores, tiene que haber conciencia de lo que significa como derecho elegir, votar, perdóname la expresión, acosar a esos políticos que no nos gustan activamente. Eso porque toca las primarias. Pero hablando de estas descomprensiones y también sobre la cuestión que representa votar, está la reelección. Tú te cuentas, y yo también, entre quienes nos opusimos a que se prohíba la reelección parlamentaria, ¿no hay ahí otro vacío de percepción en lo que significa votar? Porque, digamos, un ciudadano debería preferir un sistema en el que su voto, a favor o en contra, califique la actividad de quienes están en política. Y claro, y que su voto se convierta en esa presa dorada que un político quiere mantener para sostenerse en el sistema. ¿Cómo se explica, segunda paradoja, que en nuestro medio un sector importante de electores quieran que sea otra vez una norma del otro lado de la mesa, una norma de organización de partidos, la que prohíba a quienes están en la representación intentar ser reelegidos? Siempre ha habido reelección en el Perú. Hasta el 2015, que se modificó para no reelegir gobernadores y alcaldes. Y se extendió en el 2018 en el referéndum para eliminarla a nivel del Congreso. Debo decir que a nivel del Congreso, salvo Costa Rica en América Latina, no existe país que prohíba reelección. No existe país. Y no es que el nuestro es el peor y por lo tanto nosotros hay que evitar, no. Tú vas a cada país y cada país siente que es lo peor que hay sus políticos. Entonces, el rechazo a los políticos es generalizado. Sin embargo, y acá incluso muchos políticos que están en contra de la reelección dicen lo siguiente, ¿no? Estamos en contra de la reelección porque estos mismos son los que saldrán. No, perdóname. El hecho de que haya reelección no quiere decir que los que están allí van a ser reelegidos. ¿Por qué van a ser reelegidos? Salvo que nosotros lo decidamos. Por ellos. Ahora bien, la reelección produce en el voto una función bivalente interesante, que se puede dar a nivel del gobernador, del alcalde y del parlamentario. Si yo voté por un parlamentario o por un alcalde e hizo una buena gestión o un buen desempeño, yo lo premio volviendo a votar por ellos. Pero si es que han hecho una mala gestión, yo lo castigo ya no votando por ellos. Entonces el voto adquiere, repito, una doble función que sin reelección se pierde. Pero que además en cualquier caso es una función de empoderamiento ciudadano. Total. Porque es el ciudadano el que decide. Claro, lo que pasa es que también viene algo que no se calibra con mayor amplitud. Dicen, a mí no me gustan esos parlamentarios. Claro, son los parlamentarios que tú no votaste, pero otros votaron. Y en democracia existe pluralidad y tiene que haber tolerancia. Hay algunos que no me gustan, pues, ¿no? Pero no es el sistema de yo votar a favor y en contra para que tú no votes, ¿no? Podría hacerse, dicho sea de paso, pero no es el sistema. Entonces, allí creo que la ciudadanía debe entender que está en sus manos también decidir, y mucho. Pero mientras más se aleje la política, menos decidirá. Estamos con dos construcciones, las primarias y la posibilidad de reelección, que nos ponen en la opción de crear un sistema para los partidos o para los ciudadanos. Pero hay una tercera construcción, con esto quiero hacer mi última pregunta de hoy, que está en el debate, que es el bicameralismo.
Y me sorprende, quiero tu interpretación sobre lo que está ocurriendo, porque si algo caracterizó a la Constitución del 93, además de lo que representa en términos simbólicos hacia el régimen económico, el llamado modelo económico, es la concentración del Parlamento en una sola Cámara, que es un asunto que tampoco ha sido, digamos, usual en nuestra historia política. Nosotros tenemos un Congreso generado en dos cámaras prácticamente desde el origen de la República. El unicameralismo constituyó el régimen de los años 90 y ahora una de las fuerzas políticas que promueve su abandono y el retorno al bicameralismo es el fujimorismo. ¿Cómo puede explicarse, Fernando, es esta mi última pregunta, esta especie de giro copernicano en nuestra concepción sobre cómo organizar el Congreso? Mira, el Perú ha sido bicameral desde sus orígenes republicanos hasta 1992. Fujimori, que tenía un discurso antipartido y antipolítico, propone, y así se aprueba, de pasar de dos cámaras de 240 a una de 120. Si hubiera puesto 30, igual lo aplaudía. La gente odia a los políticos, ¿no? Mientras menos, mejor. Lo que no se entiende que en una democracia representativa requieres determinados estándares mínimos para poder representar algo mejor, ¿no? Algo mejor. Entonces, efectivamente el fujimorismo luego abrazó su constitución protegiéndola de cualquier cambio. Eso fue en los 90. Pero estamos en otra generación de fujimoristas que además tienen intereses personales. No me van a venir que hay que la sacrosanta Constitución del 93. Ya ahorita casi ningún fujimorista habla de que eso no hay que tocarlo porque es la Constitución del 93. Y entonces, ahora lo que se ha aprobado efectivamente es, por un lado, la bicameralidad, que yo creo que la gente debiera sopesar. O sea, el unicameralismo no ha mostrado en 30 años que fue mejor que el bicameralismo. Por el contrario, operaron una serie de dinámicas institucionales muy dañinas. Las leyes express, las decisiones tomadas de manera no solamente rápida, sino incluso inconstitucionales, que sin embargo, esto en algo, no digo totalmente, en algo mejora con el bicameralismo. El modelo que se ha aprobado me parece en general bien, aun cuando yo tengo algunas observaciones. Por ejemplo, la Cámara de Diputados empieza con 130, un pie de página rápido. Cuando se pasó de 240 a 120, los electores en el Perú eran 12 millones. Hoy en día tenemos, o sea, un parlamento de 130, casi la mitad de los 240, y sin embargo los electores somos el doble. Somos más de 25 millones. Con lo que si vamos a representantes por 100.000 habitantes. Antes estamos en el 5º lugar de parlamento y estamos en el 14º. Tenemos menos parlamentarios que Uruguay, que Chile, que Bolivia, que Ecuador, que son mucho más chicos. Bueno, y entonces dicen, por ejemplo, y quisiera yo colocar solamente esta idea quizá para otro momento en la discusión, la Cámara de Diputados por elección de las regiones a nivel poblacional, pero la Cámara de Senadores dice que tiene 60 escaños y además dice 1 por cada circunscripción, 25. El resto, o sea, 35 para llegar a 60, por circunscripción única. Está el mito de creer que porque tiene circunscripción única él es un líder nacional, ¿no? Pero tampoco se dan cuenta que operativamente va a ser un problema, porque tú vas a tener una cédula, presidente, diputados y senadores, 2 senadores, pues porque los de Lima o los de Junín van a votar por el suyo, más la lista única de senadores. Eso ya es un sancochado. Porque además esos, de a nivel nacional, ¿a quién representan? El único país que tiene Senado bajo la circunscripción única es Colombia. ¿Y dónde se concentra la mayor cantidad de esa lista única? Son gente que viene de las grandes ciudades, y en este caso de Lima. Y termino con esto, que es la siguiente observación. Están colocando como requisito para ser senador 45 años, ¿no? Esto no te afecta ni a ti ni a mí. Pero esto no ocurre casi en ninguna parte.
Es más, 10 años más que para ser presidente de la República. Va a ser un senador, 45. Y han puesto, sin embargo, la siguiente alternativa. O tienes 45, o si has sido parlamentario también lo puedes ser. De tal manera que si es que tú, por ejemplo, saliste elegido y tenías 25 años como diputado, terminas a los 30, puedes ser senador sin tener 45. ¿Cuál es la idea cuál es la idea de la edad mínima? Es absurda, como comprenderás, ¿no? El acto fallido del ascenso es el que trasunta. Claro, lo que pasa es que nuevamente estos pasan por acuerdos y guiños. Le está diciendo a los actuales, oye, muchos de ustedes no tendrán 45, pero han sido congresistas, ergo podrán ser candidatos a senador. O a los hijos del Parlamento disuelto, donde hay varios que quieren obviamente regresar. ¿No? Se llama, pero regresa. Regresa, ¿y de qué manera? Quiero quedarme con esta idea un poco en el cierre. Estamos trabajando con construcciones que tienen un impacto conformativo sobre la forma en que nos vemos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Nuestra capacidad de ingerir sobre el sistema, de tener incidencia sobre el sistema. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en 3 planos que tú has caracterizado como determinados por una actitud de odio hacia los políticos o de rechazo. Una palabra final, Fernando, ¿no será momento de empezar a instalar los conceptos electorales dentro de la cartilla moral de las personas? De modo que dejemos de pensar solo en organizaciones que nos representamos como externas y empecemos a pensar en lo que hacemos cuando elegimos quién o quiénes nos gobiernan. No, sin duda. Sin embargo, así como hay una resistencia de los políticos para reformar, hay una gran resistencia para los ciudadanos en pensar en política. Y allí una, digamos, reflexión. En este siglo, son 23 años de democracia de manera consecutiva. Ahí han pasado por lo menos 2 generaciones que no han vivido otra cosa que esto. Entonces, para los jóvenes sobre todo, y los no tan jóvenes, esto es la política. Entonces, es difícil, por supuesto, digamos, discursivamente o racionalmente, decirles que se comprometan o que las cosas pueden ser mejor, porque esto es lo único que han vivido. Es impresionante, pero en realidad ese es un dato que normalmente no se toma. No estamos delante de un electorado todos por igual, sino hay, obviamente, grupos etarios, y repito, los de este siglo no conocen otra cosa que son estos presidentes, estos parlamentos, estos políticos, estos partidos. Entonces, ahí, claro está, hay que incentivar, hay que crear espacios de discusión como este y otros, que creo es la única manera, o sea, es la única herramienta que tenemos finalmente los ciudadanos, porque los políticos, ahorita en el Parlamento, que no tienen control de nadie, porque no tienen control de nadie, hacen lo que realmente quieren. Votar también es expresarnos. Tengamos un poco más de cuidado. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, César, por la invitación.